Semana muy intensa para el gobierno la que pasó. Se multiplican, después de 9 meses de gestión, los debates en torno a las políticas que está llevando adelante la presidencia de Javier Milei. Los debates en torno a la macroeconomía, los debates en torno a las cuestiones institucionales, pero también los debates en torno a la microeconomía. El presidente Milei fue taxativo en la Unión Industrial Argentina el lunes de la semana pasada cuando planteó el fin de una dicotomía campo e industria y el perjuicio del campo que ha sostenido, según su perspectiva, la financiación de sectores, de esta política por sectores proteccionista que el presidente Milei rechaza fuertemente. Y no solo el presidente Milei. De eso vamos a hablar hoy con un especialista en negocios en la matriz productiva de la Argentina. Me refiero al ex ministro de Producción y también de Trabajo durante la gestión del presidente Macri de Cambiemos, Dante Sica. Muchísimas gracias, Dante, por estar hoy en la repregunta. No, al contrario, es un honor y un placer estar contigo. Dante Sica es economista por la Universidad Nacional de La Plata, contador también por esa universidad y es socio fundador de ABCEB, una consultora muy reconocida en América Latina, especializada precisamente en temas de negocios. Quiero tener tu perspectiva porque hay también, según algunos, una continuidad entre una mirada sobre la matriz productiva que viene de Cambiemos y Javier Milei intensifica, entre un gradualismo de Cambiemos y una política de shock más efectiva de Javier Milei, pero en una línea progresiva, pero una línea de continuidad. Según tu perspectiva, en relación a la mirada que tiene de la matriz productiva, el peso de proteccionismo y esa dicotomía campo e industria, ¿cuál es tu mirada comparativamente entre lo que sostenían ustedes entre 2015 y 2019 y lo que está sosteniendo Milei? Creo que la mirada y la visión con respecto a qué economía se quiere, a cómo tiene que insertarse la economía argentina en términos de integración al mundo y en términos de cuáles son los sectores que van a traccionar, creo que es la misma. Y te diría que el programa que hoy está llevando adelante Milei es un programa, tanto en términos de los equilibrios macro, la parte macro, pero en especial, si querés, el programa que tiende a mejorar la competitividad a través de reformas estructurales y de regulaciones, es muy similar al programa que en su momento Cambiemos quería llegar. ¿Cuál fue el problema? Cambiemos no tenía el consenso social o el mandato social de cambio total tan fuerte que hoy tiene Javier Milei. Entonces, en esas circunstancias, si querés, yo siempre digo, en términos de caricatura, Macri era un liberal enjaulado, ¿no? Digo, pero enjaulado por la sociedad, no por el entorno, por una sociedad que no avalaba quizás con total firmeza la necesidad o la visión, o quizás no avalaba los costos transitorios que tenía que pagar para poder llegar a esa inserción y a esa mirada. Un liberal enjaulado, me parece interesante esa definición. Hacer la aclaración de que no por el entorno. No, por la sociedad. Por la sociedad. Ahora, la lectura... Perdóname, acordate, sí. Luciana, Macri gana la elección en balotaje con Scioli por menos de 2 puntos de diferencia. Milei lo gana por 11 puntos de diferencia, ¿no? El cambio es muy fuerte. Ahora, la mirada de Milei es mucho más crítica de lo que vos estás señalando en relación a Cambiemos. Plantea que esa era una mirada socialdemócrata, colectivista, cuestiona mucho, por ejemplo, a Horacio Rodríguez Larreta o a Marcos Peña y señala que en realidad había una idea desarrollista de planificación centralizada de la política económica, priorizando sectores a través de créditos, exenciones impositivas, etcétera. ¿Estás de acuerdo más con esa mirada de Milei hoy que lo que podías estar con Macri enjaulado por el entorno o por la sociedad? No, yo lo que diría es, yo creo que la mirada de Milei con respecto si querés, al tema de política sectorial es muy, si querés, es muy clara con respecto a ese modelo liberal que él quiere llevar adelante. Acá hay un tema, me parece, para poder definir esto. Fue muy claro Milei en la presentación que hizo esta semana en la Unión Industrial Argentina, diciendo la política industrial es una política monetaria, es una política fiscal monetaria, es el equilibrio y una economía estable. La política es la macroeconomía y no sectorializada. Exactamente, es la macroeconomía estable, una economía normal, y las mejoras de competitividad con un paquete de desregulación. Que en eso, si querés, comparto y compartíamos también en el gobierno de Macri. ¿Cuál es el tema? La velocidad
del programa de estabilización es mucho más rápida que la velocidad del programa de reformas estructurales. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos en el gobierno de Macri mucho menos, si querés, respaldo legislativo para avanzar. Hemos fracasado 2 veces, tanto Jorge Triaca como yo, en tratar de avanzar en reformas, en modernización del sistema laboral. Sí. Nos costó mucho la desregulación. Y Milei, a pesar de la, entre comillas, debilidad que tiene en la Cámara Legislativa, ha avanzado con el DNU 70 y con la Ley Bases, con un programa que empieza a desregular y empieza a hacer cambios estructurales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esa velocidad de las mejoras de competitividad producto, si querés, de los cambios regulatorios, de las reformas estructurales, como mucha de la velocidad te la impone la legislatura y ahí tenés poca capacidad, las velocidades son distintas, entonces va a generar ruido. La política sectorial, a lo mejor en el corto plazo, lo que te puede hacer es acompañar esa transición de velocidades, en términos de, si querés, una macro que se estabiliza y a lo mejor tiende a ir un tipo de cambio estructuralmente más bajo, con unas mejoras de la competitividad que tienen que bajar el costo argentino, que tienen que modernizar el sistema laboral, que tienen que achicar el peso del Estado para poder bajar la tasa impositiva, pero que avanzan mucho más lenta. Entonces, quizás en el intermedio, el mensaje de Milei en la Unión Industrial fue: señores, no va a haber paracetamol o no va a haber ibuprofeno en el intermedio, y lo que a lo mejor se planteaba en el gobierno de Macri, o planteábamos, era a lo mejor tenías que tener algunas medidas de transición que permitan superar esas distintas velocidades sin menos dolor o sin menos tensión al aparato productivo. Quiero compartir con vos unos datos, Dante, que son interesantes. Chile es 1/3 de la economía argentina, pero exporta e importa más que la economía argentina, ¿no? Eso está clave. Eso está claro. Y después, otro dato muy interesante es que Argentina es uno de los países más cerrados del mundo. Parte de esa cerrazón y de ese impacto que tiene, por ejemplo, en la posibilidad de tener una industria exportadora, tuvo que ver con esas políticas sectoriales, con la pretensión de industrializar la Argentina. Ahora, eso evidentemente no generó una industria competitiva, ¿no? Porque por eso hemos llegado a esta situación de imposibilidad de exportar y también de importar. Importa también mucho menos. Entonces, ¿cómo se sale de ese callejón sin salida en el que se metió la Argentina? Porque Chile tiene una macro ordenada, pero además tiene políticas súper abiertas en términos económicos. Es uno de los países más abiertos de América Latina. Y sin embargo, su industria nacional no se resintió, por eso logra exportar. ¿Cómo se sale de este callejón sin salida actual, sin salida que arrastra históricamente y que persiste en la actualidad, sin caer en un sostenimiento de esa falta de competitividad a partir de políticas sectoriales, sin seguir reproduciendo ese círculo vicioso? Yo creo que Argentina tiene hoy una gran oportunidad para salir de este círculo vicioso, que se lo está dando, si querés, las transformaciones que hay a nivel mundial. Los cambios que hay a nivel mundial, tanto en lo que tiene que ver con la geopolítica, esta etapa que entramos en esta guerra de China y Estados Unidos, que va a condicionar el comercio, el flujo de inversiones y hasta las decisiones de localización de muchas empresas en los próximos, te diría, 30, 40 años. Y esta, si querés, necesidad de lo que tiene que ver con la transformación energética y la necesidad de la seguridad alimentaria, que para muchos países viene condicionada por el cambio climático, abre para América Latina y en especial para Argentina una ventana de oportunidad para poder ingresar nuevamente en un, si querés, ciclo de comercio globalizado que nosotros nunca lo tuvimos, por lo menos en los últimos 40 años. Y puede hacer que sectores como es no solo el agro, la energía, la minería, los servicios basados en conocimiento, hasta te diría, por las características que ha dejado la pandemia, el complejo turismo, entretenimiento, gastronomía, transformarse en sectores globales que requieren y necesitan tener que tener si querés, una entrada al comercio global y una inserción en el comercio global más fuerte. ¿Por qué es importante? Por un lado, por la economía política, porque estos sectores van a romper esta famosa dicotomía
en la cual venimos empatados en las últimas décadas en Argentina entre sectores que requieren insertarse en el comercio internacional, ser más abiertos, más integrados, versus los sectores, entre comillas, que solo se dedicaban al mercado interno y que eran mucho más proteccionistas. ¿Cuáles son esos sectores? En general estuvieron muy asociados, si querés, a esa etapa inconclusa de sustitución de importaciones, desde el sector textil, algunos sectores de la línea blanca, electrónica, etcétera, que de alguna manera requieren cierta protección por problemas de competitividad, por los sucesivos también desbarajustes de la macro que terminaban generando estados endeudados que cobraban más impuestos o el crecimiento del Estado que se sostiene sobre cada vez mayor presión fiscal sobre los sectores productivos, de alguna manera te sacaban fuera de competencia. Entonces creo que primero esta nueva aparición de estos nuevos jugadores, de esta potencia de estos sectores que van a tener que tener necesariamente una mirada global, servicios basados en conocimiento. Vos pensás, Luciana, una cosa simple que vemos todos los días. Ponés Fórmula 1 en los domingos y el principal auspiciante de Fórmula 1 es Globan, un unicornio argentino. Colapinto va a salir la semana que viene con el auto todo pintado de amarillo, es Mercado Libre, que es el gran auspiciante de la Copa América. Digo, servicios basados en conocimiento va a ser también un sector muy importante. Esto va a permitir empezar a romper este equilibrio, si querés, vicioso que nos llevó a no poder imponer una agenda de mayor integración global. Segunda cuestión, la agenda de desburocratización, de reformas estructurales, de cambios regulatorios, es casi tan importante como la agenda de saneamiento de la moneda y equilibrio macroeconómico, porque si solo equilibramos la macro, recuperamos la moneda, tenemos crédito, no tenemos inflación, pero no sacamos este peso que tiene hoy la estructura regulatoria, el famoso costo argentino, condenamos a muchos sectores a que no puedan ser competitivos en una economía más integrada. Está claro, eliminar obstáculos, ¿no? Obstáculos improductivos. Ahora, tengo varias preguntas. La primera, en relación a esto que señalás, es el sector energético, por ejemplo, el de los commodities, el extractivista, que en realidad genera un ecosistema de cadena de valor de industrias, ¿no? Neuquén, Vaca Muerta, es una de las citas más clásicas en relación al potencial que tiene la Argentina. Sí, por ejemplo, el régimen de incentivo a las grandes inversiones logra atraer todavía más inversiones y se desarrolla ese sector. Ahora, ¿cómo es la cadena de transmisión de ese tipo de políticas de incentivo a los grandes inversores en esos sectores y el bienestar de la gente? Porque Neuquén, que tiene Vaca Muerta y que tiene una fuerte rol en la política energética, porque las provincias son las dueñas de esos recursos subterráneos, es la provincia más pobre del sur y es una de las provincias más pobres de la Argentina. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un problema de que el funcionamiento de la microeconomía, de las pymes, no está acoplándose a esas grandes inversiones? ¿O es que, según la crítica de algunos, los incentivos a las grandes inversiones se generan a través de exenciones impositivas, entonces eso no se distribuye socialmente? Yo te diría, primero pongamos el RIGI en contexto. A ver. Si uno estuviera en un país más estable, cualquier país europeo o algún país, si querés, nórdico estable, a lo mejor uno diría que el RIGI es excesivo. Entonces tenemos que mirar el RIGI en el contexto de lo que es Argentina. Argentina es un país violador serial de contratos y defolteador serial. En los últimos 21 años, no respetamos el marco regulatorio en el sector energético. Entonces, para poder movilizar la potencialidad de Vaca Muerta, de las energías renovables, si querés, no convencionales, que hoy Argentina tiene una potencialidad y es un gran sector atractivo para las inversiones. Si no generás reglas de juego importantes y que le den credibilidad, es muy difícil poder captarla. Quizás, es decir, lo que vos planteabas antes es que la Argentina compite con otros países a la hora de atraer inversiones. Totalmente. Con la falta de respeto por la propiedad privada y por los contratos. Por nuestra historia. Tiene una ventaja competitiva en contra. Entonces, lo que yo te diría es, de nuevo, dadas las condiciones de Argentina y el récord de Argentina, violador serial de contratos, defolteador serial,
la necesidad de tener un régimen tan fuerte para estas es importante. Y quizás para muchas empresas, más que el impuesto a las ganancias, lo importante es la jurisdicción donde litigar. Porque claro. no solo Argentina viola contratos. Cuando violás el contrato y vas a la justicia, tarda 15 años en fallar, a veces falla en contra, y cuando falla no paga. Sí, Entonces, que sea Estados Unidos. exactamente, que vos puedas en el contrato elegir, puede ser el CIADI, puede ser la justicia de Estados Unidos o lo que sea. Entonces creo que en ese sentido es importante. ¿Cuál es el gran desafío que tenemos? Que no pase lo que vos decís con Neuquén, porque Neuquén es la experiencia de haber fallado en la política pública. Neuquén, en los 70, finales de los 70, 80, hubo el gran descubrimiento de Loma de la Lata, que fue en su momento un gran descubrimiento. Sin embargo, Loma de la Lata pasó, se empezó, si querés, a achicar, descubrimos Vaca Muerta, pero cuando ves y vas la infraestructura de Neuquén, si querés la vía Neuquén, creció mucho el Estado neuquino, pero eso no se traspasó en términos de política pública. Entonces creo que ahí hay un gran desafío también, en términos de cómo integramos a una cadena que va a ser mucho más grande, porque esto ya no es un yacimiento, estamos hablando de unos principales, si querés, reservorios de gas natural, donde el componente tecnológico de cada una de las empresas para hacer los famosos perforaciones, si querés, horizontales, etcétera, requiere muchísima capacidad de empresas y de servicios para poder aportar. Ahora, Dante, vos estuviste en la gestión, ¿no? Durante la gestión de Cambiemos, en ese rol tan clave de ministro de Producción. ¿Cómo se piensa esta cuestión en la que Milei insiste tanto, por ejemplo, a la hora de discutir el aumento, la ley del régimen previsional o el aumento del presupuesto universitario, que dice, si no hay un ítem del presupuesto donde los diputados y los senadores digan que se va a usar o cómo se van a generar los ingresos para poder cubrir esas dos leyes, no lo puedo aprobar? La pregunta es, esa exención impositiva de entre el 25 y el 35%, ¿no demanda otra pregunta que es cómo se van a reemplazar esos ingresos que el Estado no va a recibir? ¿No es una pregunta a la que el gobierno debería responder y todavía no sabemos cómo? Lo que tenés que pensar es que el potencial de movimiento en términos no solo de lo que van a hacer las empresas, de lo que mueve toda la actividad alrededor, te va a generar una recaudación a futuro que de alguna manera va a compensar esa exención. De nuevo, si ponemos solo el tema en la exención, a lo mejor en algún caso te puede parecer excesivo y se puede discutir. Ahora, primero, si uno mira la potencialidad que tienen esos sectores, si uno mira el récord negativo que tiene Argentina para poder insertarse y la necesidad de generar una corriente de inversiones que te va a cambiar, si querés, el equilibrio económico entre las distintas provincias, porque cuando vos mirás todos estos sectores que yo te decía que van a ser los grandes tractores, tienen todos una, si querés, inserción federal. Digo, muy pocas inversiones grandes pueden ir, supónete, al conurbano bonaerense, digo, ¿no? Que va a ser, o en la ciudad de Buenos Aires, al contrario. Turismo, de nuevo, te está cambiando, hoy te está cambiando el eje en San Juan. Digo, hay un parque industrial de 160 hectáreas que ya aumentó las ventas en los últimos 2 meses a partir de la decisión, solo el anuncio de BHP que va a hacer esa inversión. Entonces creo que esa movilidad, esa nueva creación de valor, esas empresas, vos pensás que Fortín de Piedra, que fue el pozo que tiene Techín, Tecpetrol, que es la empresa Tecpetrol, empleó casi a 1000 empresas pyme nacionales para que sean proveedoras para ponerlo en marcha. Digo, va a generar un nivel de recaudación que de alguna manera va a compensar. Y ahí tenés que mirar otro tema. El gobierno nacional tiene 3 grandes impuestos que son los más distorsivos, que es retenciones, impuesto al cheque y el impuesto país. Tener que reemplazar, eliminar esos impuestos para poder mejorar la competitividad, tiene que tener por lo menos un superávit primario en los próximos años alrededor de 3 puntos del PBI. Entonces, no solo es lo que tiene que hacer en la corrección de la estructura de gasto, focalizarse en lo que el Estado tiene que hacer y lo tiene que hacer bien, sacar las cosas que deberían estar en el sector privado, sino también tiene que de alguna manera crecer y generar un nivel de actividad que permita una recuperación de ingresos para poder eliminar esos impuestos distorsivos, que son muy distorsivos porque te atacan básicamente a las exportaciones, te impiden, te dan un sesgo antiexportador. El presidente planteó esa dicotomía histórica campo
versus industria con una matriz conceptual sobre el problema desde mediados del siglo XIX, desde el mediados del siglo XX, 1950, peronismo hacia adelante, que pensó a la industria como el motor del desarrollo y al campo como retrógrado y corporativo y elitista. Lo que plantea es al contrario, que según su perspectiva, y muchos historiadores económicos lo acompañan, el campo fue el primer motor de la industrialización, ¿no? Sí, Entonces, sí. ahora... Bueno, en el mundo pasó eso. En el mundo pasó eso. Si vos mirás la evolución de los sectores que ya inclusive está en discusión, esa definición de agro, campo y servicios, porque es un ecosistema más ampliado, pero a nivel mundial el campo fue el principal motor que después traccionó a la industria y empezó a desarrollar los servicios, ¿no? Pero la cuestión es, las retenciones al campo no bajan. Y un gobierno, un presidente que había prometido en campaña cortarse un brazo antes de subir un impuesto, y aprobó la baja de ganancias, por ejemplo, volvió con ganancias y aumentó las retenciones. No solo no las eliminó, sino que las aumentó. Entonces, por otro lado, el blanqueo le da beneficios tributarios hasta estabilidad tributaria a quienes van a traer la plata al blanqueo hasta 2028. ¿Sigue siendo el campo la variable de sostenibilidad macroeconómica perjudicada con un impuesto que no baja y sí baja en los sectores industrializados que van a recibir inversiones con esos beneficios? No, yo te diría, primero tenés que mirar, de nuevo, hay que poner en contexto. Estás en un programa económico, por lo menos mi interpretación, que es de transición, en los cuales vos salís de una economía altamente desequilibrada, que era un tren bala a 220 kilómetros la hiperinflación, para tratar de hacer un programa de corrección. Creo que en eso Milei mira mucho lo que pasó en el gobierno de Macri. Macri, cuando ingresó, cuando se puso en marcha el gobierno, sacó el cepo y bajó retenciones, y lamentablemente por las crisis que sufrimos después, terminamos poniendo algo de cepo y teniendo que volver a aumentar retenciones. Entonces creo que en esta transición me parece que el gobierno está tomando medidas y la pausa y si querés y la fortaleza necesaria para que en el momento que comience el proceso de flexibilización del cepo y de baja de impuestos sea mucho más definitivo. Fíjate el caso del impuesto país, ¿no? Que se aumentó en diciembre 10 puntos, se volvió a bajar ahora 10 puntos y fin de año tienen que eliminarlo. Y después tiene que tener superávit fiscal para poder seguir la otra baja de impuestos. Creo que, de nuevo, los beneficios que les estás dando, que en muchos casos le estás adelantando reformas que vienen por delante, es para impulsar estos sectores que van a ser grandes movilizadores, si querés, de todo el proceso de expansión, pero no veo que sea una nueva dicotomía entre ahora sectores beneficiados industriales y lo que puede ser el campo. ¿Por qué el régimen de Tierra del Fuego genera tantos obstáculos para ser reformado y aún con un presidente con una voluntad política de pasar motosierra, desandar un montón de caminos establecidos como sentido común durante décadas en la Argentina, no importa si en gobiernos democráticos o militares y no importa qué signo político estuvo en el poder, por ejemplo en los últimos 40 años, no se decide a tocar los regímenes de exención o regímenes especiales de ciertos sectores en ciertas provincias? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que ahí hay que tener una mirada más... componenda política, porque muchos señalan la presencia de la familia Caputo en el sur. Sacando los temas de componenda política, que te digo, en el caso de cuando estábamos nosotros en la gestión, nunca tuvimos esa presión. Yo creo que hay que enmarcar el régimen de Tierra del Fuego en lo que es la situación de la provincia de Tierra del Fuego en el contexto. Acordate que el régimen surgió en la década del 80 con una mirada de geopolítica más del siglo XIX que del siglo XXI. La idea de hay que poblar el territorio por el miedo a la invasión de Chile. Hoy Tierra del Fuego tiene una posición, te diría, estratégica a nivel mundial por dos cuestiones. Primero, y para Argentina mucho más, primero porque es la proyección antártica. Acordate que en el 2030 se discute el Tratado Antártico y hoy la provincia de Tierra del Fuego, pero si querés la ciudad de Ushuaia, es la ciudad más cercana, poblada a la Antártida como para poder hacer un sistema de provisiones. Segunda cuestión es el Atlántico Sur y el Estrecho de Magallanes, ¿no? Digo, donde ante los
conflictos bélicos y ante el cambio climático que está empezando a afectar los pasos de comercio y o los pasos de armas o Sí. fuerzas militares en el caso de guerra, el estrecho de Magallanes, que comunica el Océano Atlántico con el Pacífico, tiene una relevancia Lo que importante. planteas entonces es que tiene sentido sostener ese régimen por No, la lo que, la te, lo, que centralidad te, estratégica. lo que te digo no, lo que te digo es que hay que ponerlo en el contexto de este cambio de mirada geopolítica. Pues es que el gobierno está pensando en eso y en otras cosas. No sé si está pensando, lo que te digo es lo que creo que me parece que hay que empezar a mirar y poner en la balanza. Hoy estamos ante un nuevo contexto con respecto a la mirada y la importancia que tiene Sí. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene exenciones impositivas que van más allá del régimen, del régimen industrial. Sí. Digo, no se paga impuesto a las ganancias en Tierra del Fuego. ¿Por qué un habitante de Tierra del Fuego Bueno, no paga impuesto a las totalmente. ganancias y lo paga? Entonces creo que hay primero una definición más política de cuál es el nuevo, si querés, a nivel nacional, cuál es el nuevo criterio con esa provincia, que estos regímenes que tiene especiales, que en su momento eran por esta mirada, si no hay que revisarlos. Y también después en eso tenés que meter el régimen de Tierra del Fuego. Entonces, en el régimen de Tierra del Fuego uno siempre tenés la discusión de los derechos adquiridos. Hubo una prueba, acordate, en la década del 90, donde en los esquemas de convertibilidad se eliminaron los incentivos que tenía. Generaron quiebras de empresas y el problema de la quiebra no es el empresario, es la mano de obra que vos tenés ahí, que ¿qué terminaron? A los 3, 4 años, en el 2001 se volvió a poner en marcha algunos programas por el conflicto social que habías hecho. Entonces, Ahora, ¿qué creo? Discúlpame, ¿qué creo qué mirada hay que tener? Creo que hay que tener una mirada desde un punto de vista, primero de competitividad, los bienes que se están produciendo a Tierra del Fuego, a qué precio llegan al consumidor muy caros. en la Argentina. Por eso digo, hay que tener una mirada con respecto al tema fiscal y hay que tener también una mirada desde el punto de vista social, cómo empezás a generar un programa de o rompés la burbuja o la desinflás. ¿No? Digo, ¿para qué? Para que esa transformación o reconversión de ese programa genere el menor costo posible, porque en definitiva siempre lo vas a terminar pagando. Entonces creo que hay que revisarlo, pero creo que hay que tener una mirada también con respecto a cómo vas haciendo esa transición entre baja de recursos, baja de precio, mejora de la competitividad, impacto social y relocalización de esas Ahora, industrias. Dante, alguien que mirara con ojos muy críticos todo esto que está haciendo el gobierno plantearía esta cuestión, que es que la mirada cuidadosa que se tiene sobre los grandes inversores y esos beneficios que se les da para que vengan, o la mirada cuidadosa de gradualismo, de esa reconversión, por ejemplo, de un régimen como del Tierra del Fuego para no impactar en términos sociales a esa provincia, no se tiene con los jubilados o con los universitarios, que lo que se piensa muy taxativamente en relación a los sectores como los jubilados o los universitarios de que se pueden mejorar esos ingresos si nos dicen de dónde van a sacar los recursos, no se piensan a la hora de sostener esas exenciones o dar esos beneficios a Tierra del Fuego o a los grandes inversores. ¿Hay algo de una falta de desequilibrio en la consideración de cada sector? No, lo que yo creo que, a ver, puede ser que en algún caso lo tengas, pero lo que pasa es que, de nuevo, tenés que ver el contexto de reprogramación desde el punto de vista de gasto social en el medio del marco de una crisis. Entonces, claramente, hoy tenés un problema. El sistema previsional hay que hacer muchos más ajustes de los que se están haciendo ahora. Si vos mirás en lo que ha pasado estos meses, ha habido en el margen una mejora. La gran pérdida que tuvo los jubilados, el sistema previsional, fue en las últimas 2 décadas, que es cuando lo rompiste con las moratorias entre aquellos que no tenían, si querés, no pudieron tener, porque estaban en el mercado informal, un aporte y que deberías haber buscado una fórmula distinta y no incluirlo dentro del sistema previsional, que terminaste achatando totalmente la pirámide y terminaste que todos cobraron una miseria, inclusive aquellos que habían aportado 30 años. Yo creo que se viene un debate mucho más fuerte al sistema previsional, que va más allá del cambio de fórmula de actualización y que tiene que ver con una reforma integral al sistema, para que aquellos que han aportado, reconocerle, y aquellos que no han podido aportar porque han quedado relegados en el mercado informal, puedan tener alguna retribución, pero que no quede atada si querés, a la descomposición del sistema para aquellos que aportaron. Dante, 2 últimas cuestiones. La apertura económica parece ser clave para la oxigenación y la competitividad de la industria argentina.
Hay dos cuadros interesantes. Uno que habla muy bien de la gestión de Cambiemos en términos del índice de libertad económica que había. Uno ve una curva ascendente en esos años de gobierno de Cambiemos y del presidente Macri, que luego empieza a descender otra vez a partir de la llegada al poder de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ahora, hay una curva que es perjudicial en términos del espejo que devuelve a todos los gobiernos, que es la curva de la productividad, que también bajó en la gestión de Cambiemos. Es una curva Sí, sí. en picada que en la gestión de Cambiemos también se sostuvo, a pesar de haber mejorado la curva de la libertad económica. ¿Por qué si la apertura económica y comercial y el mercado internacional fue más abierto, no mejoró la productividad argentina en esos años? ¿Puede pasar eso nuevamente? ¿Le puede pasar eso otra vez a la Argentina, una apertura económica que no conduzca al aumento de productividad? Sí, acordate que tuvimos las dos crisis, las del 18 y la recesión del 19, que fue muy fuerte. Bueno, pero eso es autoinfligida, ¿no? Es el cierto, gobierno, pero lo que creo la que gestión del gobierno la que la genera. no tanto. Bueno, No tanto, podemos discutirlas, hacemos otro programa y la discutimos, sequía, bueno, alguna pero cuestión, digo, lo que tenemos que ver es esto, es la apertura comercial o la integración sí. a un ciclo comercial por sí solo no te garantiza, ¿no? Digo, ¿No te garantiza qué? no te garantiza, si querés, una mejora de la productividad en el corto plazo. Uno puede firmar un acuerdo, podés hacer un acuerdo, pero si no acompañás con un programa de mejoras de la competitividad, el acuerdo por sí mismo no es un instrumento que te sirva. Te puede mejorar en algunos sectores, pero no te mejora, si querés, la cuenta de la productividad global. Argentina, como vos decís bien, en los últimos, no solo se estancó en los últimos 20 años, sino viene perdiendo gran parte de la competitividad. Y eso competitividad es usar mejor los factores o mucho más eficientemente los recursos que ya tenemos. La capacidad de planta, las tecnologías, la capacidad empresarial, los recursos humanos. Entonces creo que un programa que hoy, si querés, cada vez el mundo habla menos de acuerdos de libre comercio, habla más de acuerdos estratégicos, ¿no? Comercio estratégico, en términos de avanzar. Tiene que ir de la mano de un programa de reformas que mejore la competitividad desde el punto de vista de costos de transporte, de infraestructura, que acompañe esa apertura y esa mayor integración. Hay sectores que solo si querés con el acuerdo, por la productividad que ya tienen natural o por ciertas infraestructuras que tuvieron, lo pueden aprovechar mucho más rápido. O sea, hay otros que necesitan que esa competitividad sistémica que Argentina ha perdido en los últimos 20 años, vayan de la mano a la velocidad. Antes de ayer, o el día que fue el Milei a la UIA, en la última parte de su discurso, habló de este tema. Dijo, la transición, dice, el proceso de apertura va a ir en un proceso de transición en la medida que, si querés, avancen las reformas estructurales. Entonces, ese concepto me parece que es importante, porque es el concepto que va al fondo de esta pregunta que vos hacés. El acuerdo es importante, negociarlo, abrir interés. Algunos pueden aprovecharlo rápidamente por ciertas capacidades que tienen, otros necesitan que el programa reformista avance más rápido. Y la última cuestión es, ¿cuánto afecta a la productividad y a la competitividad de la industria argentina y de la matriz productiva argentina la pérdida de institucionalidad? Hay preocupación en torno al nombramiento de Ariel Lijo, el juez Lijo, en la Corte Suprema, al aumento de los miembros de la Corte en un pacto entre el gobierno y el kirchnerismo, y también el avance del gobierno de Milei sobre la transparencia de la información, que fue una bandera de Cambiemos con la Ley de Acceso a la Información Pública que Javier Milei acaba de restringir. ¿Cuánto de eso afecta la decisión de los inversores a la hora de traer inversiones a la Argentina? A ver, yo te diría, hoy un inversor que esté tomando una decisión, no sé si sabe quién es Lijo, mira quién es Lijo. Lo que mira es el funcionamiento de las instituciones y tiene que ver con esto. Yo te decía antes, Argentina tuvo una muy buena ley minera, había 20 proyectos mineros entre el 98, 99 y el 2002. En el 2005-2006 se le pusieron retenciones violando la estabilidad fiscal, y cuando fueron a litigar el funcionamiento de la justicia, independientemente de los nombres, tardó 10, 12 años en darle la derecha, y después el Estado nunca o pagó muy poco de lo que tendría que haber resarcido por la violación del contrato. Entonces creo que para la inversión,
las instituciones, el funcionamiento de las instituciones y en especial en las inversiones, el funcionamiento de la justicia es clave. ¿Y Entonces, estos datos alientan una lectura negativa? te diría, no sé si, de nuevo, No por los nombres, sino por no, por los nombres, digo, mientras vos no tengas un funcionamiento, un sistema de funcionamiento de las instituciones eficientes, es un punto menos en el haber. Más fuerza le tenés que dar, como te decía antes. Hay que repagarlo por algún lado. Exactamente. Más caro le resulta a la Argentina. ¿Por qué? Porque de nuevo, las dudas sobre la transparencia del gobierno le resultan, y sobre las certezas, la certidumbre legal que el gobierno pueda sostener, le resultan más caro a la Argentina a la hora de traer inversión. Tiene que darle más renta, tiene que generar un beneficio mayor al proyecto para poder cubrir ese costo o ese riesgo. Bueno, entonces esos son los problemas que se están generando ahora. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Esto fue todo en la repregunta. Muchas gracias.